Maiteirori, ba'éichapa. Jahechamíta hína ñanerembiaporã ko'árapegua. Jarekohína ápe peteĩ enlace YouTube rupive ikatúva ñahendu hag̃ua peteĩ ñe'ẽ poty ajépa. Vamos a escuchar una poesía por medio del enlace de YouTube. Upe jaháta ñanerandukápe toguépe Pokõipa peteĩ meve, ¿verdad? Página 70 al 71 de nuestro libro de guaraní. Nei. Jaha upéicha ñanerandukápe jaguerekohína péicha. He'i. Tembiaporã. Amoñe'ẽ. Guaraní me ikatu avei ojeguerojera ñe'ẽ kóicha, que en guaraní también se pueden formar palabras de estas maneras. Ñe'ẽ jepurupyre, préstamo, préstamo. Oñembohéraramo peteĩ ñe'ẽ guaraní guaraní rekópe. El préstamo es la adaptación de una palabra de otra lengua al idioma guaraní. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de empiezan. Mesa viene de mesa del castellano, se adaptó al guaraní. Camisa es un préstamo del castellano, se adaptó al guaraní. Cabara viene de cabra. Curuzú viene de cruz. Zapatú viene de zapato. Te vas a ir a cómo se pueden crear nuevas palabras en guaraní. Upeyabrecojina ñe'ẽpy ñembojoaju, que es la composición. Ñe'ẽpy sería la raíz. Ñembojoaju era unir otras nuevas. Entonces ñe'ẽpy ñembojoaju. Ojoajúramo ojoehẽmo ko'ẽiterahetavéi ñe'ẽrapo. Entonces, la composición es la unión de dos o más raíces para formar una nueva palabra. Se unen dos raíces de palabras distintas para formar una nueva palabra. Empiezan. Ya recojape. Pirá y piré. Viene de pirá, pez, y piré, escama, ¿verdad? Entonces, la escama. Unimos esas dos nuevas palabras y se forma lo que es pirá, piré, que es la moneda. Mitad, cuñá. Ya recojape. Mitad, niño, y cuñá, mujer. Entonces, unimos este y forma una nueva palabra. Mitad, cuñá. Sería niña. Teyú, Uruguay, es el alrededor, ¿verdad? Teyú viene de lagarto y Uruguay de cola. Entonces, se hace una comparación con la cola de lagarto, que es el alrededor de Uruguay. Cuñá, caraí, viene de cuñá, mujer, y caraí de hombre. Cuñá, caraí, se forma lo que conocemos como señor. Ñe'ẽ, palabra, irapó, raíz. Ñe'ẽrapo, entonces, raíz de la palabra. Esto sería entonces por composición, cuando juntamos dos palabras inicialmente distintas y formamos una nueva. Upeyareko, hyapuna ava, oikotiapu, a rupivevera. Este sería entonces imitar los sonidos. La onomatopeya se dice en castellano. Es la imitación de los sonidos de la naturaleza. Se empiezan a para, cuando hace ruido, era pirirí, pununu, wiruru, wilili. Entonces están imitando los sonidos. Upeye, ajay guaraní me puru ñe'ẽ yepuru pure. Escribo en guaraní, uso, préstamo. Ayer. Vamos a adaptar el guaraní entonces en estas palabras. Carlos, ya es Carlos. Manzana, manzana, pero pues ya por imagina S, no se puede utilizar la Z, manzana. Cebolla, cebolla. Mandioca, mandioca, viene son préstamos, ¿verdad? Calzón, calzón. Oveja, oveja. Caballo, caballo. Pedro, Perú. Embestir, embetí. Conserva, entonces también allí va conserva. Naranja, naranja. Tomate, allí va tomate. Pues añambos a convertimos esta palabra en guaraní, ¿verdad? Pero utilizando la técnica del préstamo, ¿verdad? Adaptamos al guaraní, pero como préstamo, ¿verdad? Ajay guaraní me puru ñe'ẽpy ñembojoaju.
Entonces escribo en guaraní, uso composición. Cárcel, vaya de cárcel, caí, unai. Moneda, pirapire. Ratero, monda, ja. O si no, pocane, mano. Torcido, pocane. Sillón, apıca, guazú. Ceguera, lleva. Dojesabey. Dedo del pie, punzape. Tranquilidad, guapú. Igualdad, teco, yoyap. Arroyo, suru. Latido, tutui. Pupitre, apıca, ahí. Cabello, acá, la hueca. Entonces esto formo nuevas palabras, pero utilizo dos palabras, dos raíces para formar una misma. Upeyareco, ajecamba epa dice castellano que con añe de apura aba, buco, ¿qué podría significar en castellano? Conoro, ¿qué podría significar? Guarará, sururú, pororó, piriri, shururu, shororo, perere, wilili, shiribi, piripipi, sharara. Entonces vamos a buscar, investigar qué puede significar estas palabras. Upeije, ajai ñe yuayu, ai puru ñe era ñe apo, oye yeru leva peteinte y me jambo yuayu pora ñe enguera. Entonces, escribo oraciones y utilizo cada una de la formación de la palabra solicitada, ¿verdad? Préstamo. Y utilizo préstamo, composición y onomatopeya, ¿verdad? En oración. ¿Sí? Te pedían enviar poco ahora.